Bien, mis amados hermanos, Señor les bendiga. Vamos a tener nuestro tiempo con la palabra del Señor. Si usted no se dio cuenta, hoy es una mañana especial, ¿no? ¿Ya? Hay algo de especial hoy día en esta reunión. Hay algunos hermanitos que andan... Nuestro pastor se puso corbata. Entonces, es una mañana especial, ¿no es cierto? Luego del culto vamos a tener también un tiempo para compartir, para celebrar nuestro aniversario. Pero si hay algo especial siempre que los cristianos nos reunimos, es la palabra del Señor. Y eso queremos hacer en este momento, queremos ir a la palabra del Señor, como hemos aprendido en las mañanas. Queremos tomar tiempo con la palabra del Señor, queremos detenernos, ¿no es cierto? Y eso, mi amado hermano, no solo se aplica cuando nosotros vamos a la palabra del Señor personalmente, sino cuando nos sentamos a escuchar un sermón, ¿ya? Muchas veces esta idea, ¿no es cierto?, de hacer todo rápido, instantáneo, ¿no es cierto? Hoy día todos los productos, por ejemplo, que se venden en el mercado, todo nos van proponiendo cosas instantáneas, mientras más rápido todo sea mejor. Pero no así cuando vamos a la palabra del Señor, no así cuando nos sentamos para escuchar. Cuando nos sentamos para escuchar, queremos meditar en la palabra del Señor, queremos examinar la palabra del Señor, queremos abrir nuestro corazón para que el Señor hable. No es que me esté poniendo el parche ante la herida y que tenemos un sermón muy largo hoy día, que también, pero hay que tomar tiempo, mi amado hermano, para escuchar. Ya no estar pensando en qué vamos a hacer después, sino que ponerle atención a la palabra del Señor. Bien, mis amados hermanos, estamos en el libro de Hechos, ¿no es cierto? En el libro de Hechos, ya llevamos varios meses en este hermoso libro. Yo le confieso, para mí ha sido tremenda bendición. Nunca había visto el libro de Hechos como lo he visto hasta acá. Nunca lo había estudiado de esta manera. He aprendido tanto estudiando el libro de Hechos. Está siendo de mucha bendición. Bien, en el sermón anterior observábamos, mis hermanos, cómo el Evangelio está llegando a Samaria, ¿no es cierto? A Samaria. Veíamos el sermón anterior, tal como el Señor lo había profetizado, allá en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8, ¿no es cierto? Y me seréis testigos, ¿no es cierto? El Señor había dicho que sus discípulos le serían testigos en Jerusalén. Hemos visto cómo la iglesia ha sido testigo en Jerusalén, en Judea, que es la región en donde está la capital Jerusalén. Por lo tanto, si los cristianos fueron dispersados en distintas direcciones, ya en Judea se está predicando. Si salen de Jerusalén y van a otras ciudades, ya están en la región de Judea. Entonces se está cumpliendo la palabra del Señor. Y en el sermón anterior vimos cómo ya el Evangelio llegó mayormente a Samaria. ¿Se acuerdan? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y si analizamos el libro de Hechos bajo esa dirección, ya se ha cumplido gran parte de la promesa del Señor. Pero Hechos 1:8 no dice que Samaria sería el último lugar donde llegaría el Evangelio. ¿Qué dice el texto Hechos 1:8? Después de Samaria, ¿dónde llegaría el Evangelio? Hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? Hasta lo último de la tierra. En palabras del Nuevo Testamento, la gracia del Señor alcanzaría a gentes de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. El Evangelio recorrería el mundo hasta lo último de la tierra, mi amado hermano, y eso es justamente lo que va a comenzar a suceder en nuestro texto de hoy día. Vamos a avanzar a esa última etapa de esa profecía, llamémosle así, de nuestro Señor Jesucristo, hasta dónde iría el Evangelio. Hasta este punto el Evangelio, si
tomamos Samaria como algo así, como primos de los judíos, hasta este punto el Evangelio aún no sale de los contornos israelitas, ¿no es cierto?, o judíos. Pero esto está a punto de cambiar. Partiendo con un desconocido hombre proveniente de Etiopía, del norte de África, la gracia del Señor por medio del Evangelio desbordará los límites de Israel y comenzará a llegar a todo el mundo conocido, hasta lo último de la tierra. Acompáñenme, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Pastor Daniel decía, ¿no es cierto?, en la mañana, que justamente para respetar esta dinámica de la historia narrativa que veíamos hoy día en la mañana, cómo funciona la historia narrativa, nos hemos tenido que enfrentar a pasajes largos, ¿no es cierto?, a textos largos, porque son historias que no conviene cortarlas, sino que conviene, y bueno, este es un pasaje algo largo, nada comparado a la defensa de Esteban que hizo nuestro pastor Daniel. Yo después de que él predicó en un solo domingo ese texto, yo dije, bueno, ya podemos predicar cualquier texto si ya en un solo domingo hizo la defensa de Esteban, todo un capítulo, eso fue muy bueno. Hechos 8, del 26 al 40. Hechos capítulo 8, del 26 al 40. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 8, verso 26 al 40. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Permítame tener una palabra de oración. Bendito Señor, buen Padre Celestial, nuestro corazón se alegra, Señor amado, con el solo hecho de escuchar tu palabra, Señor, esta palabra viva que tú has revelado para nosotros, para tu pueblo. Y Señor, permítenos en esta mañana, en este lugar, en este día santo, en este día de reposo, en este día que tú has apartado, permite a tu iglesia, Señor amado, gozarse, aprender, instruirse, Dios mío, regocijarse, deleitarse en tu palabra, Señor.
Amado Padre, bendícenos a través de ella en esta mañana. Somos tan necesitados de ti, Señor. Somos tan necesitados de tu palabra. Por favor, Señor, obra en nosotros a través de ella. Concédenos, amado Dios, un corazón para recibirla, oídos espirituales para oír y una disposición del corazón para ponerla por obra. Gracias, Señor. Guíanos en este tiempo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hemos leído, ¿no es cierto?, este texto conocido, ¿no es cierto?, conocido de esta historia de Felipe y el etíope, ¿no es cierto? Si bien, mi amado hermano, este texto es muy particular, porque por un lado, ¿no es cierto?, en su contexto integral, estoy utilizando fraseología que hemos aprendido, ¿recuerda lo que era el contexto integral? En su contexto integral, es muy notable el lugar que esta historia ocupa en la historia de la redención. Es muy notable, ¿ya? Porque, como hemos dicho, esta historia comienza, digamos, a través de esta historia comienza como el Evangelio, como la gracia del Señor, como lo que Dios está haciendo comienza a romper los contornos hasta donde este punto se había encontrado lo que Dios está haciendo, donde el Evangelio ha estado llegando. Jerusalén, ¿no es cierto?, Judea, Israel, todavía un contorno, ¿no es cierto?, límites que pertenecen más bien a los judíos, al pueblo de Israel. Pero en la historia de la redención, esta historia, ¿no es cierto?, es una historia de transición en donde el Evangelio, ¿no es cierto?, va a comenzar a penetrar, va a comenzar a recorrer fuera de los contornos de Israel. Y se va a comenzar a cumplir la palabra de Cristo de que este Evangelio, ¿no es cierto?, sería predicado a todas las naciones y que sus siervos llevarían esta palabra por todas las naciones y que un día Dios tendría un pueblo que se compone de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Entonces, este es un texto importante tanto en el libro de Hechos, pero también en la historia de la redención, en la historia del nuevo pacto. El Evangelio saliendo de su contorno judío, ¿no es cierto?, y comenzando a recorrer el mundo. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, este pasaje no solo es un hito importante en el desarrollo y en la progresividad del plan de Dios. En sí mismo, en la narrativa del texto es muy rico. Tiene muchas cosas. ¿Ya? Yo confieso que es como la tercera edición, ¿no es cierto?, porque tuve que dejar afuera muchas cosas porque casi cada frase de este texto es muy rico en enseñanza, en meditación. Por lo tanto, es muy particular en ese sentido. Tiene una relevancia, mirándolo desde un punto de vista más integral, el texto de los propósitos de Dios generales, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo la narrativa misma tiene cuestiones que son tan interesantes y que son tan buenas y que solo algunas de ellas yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Bien, vamos al texto, vamos a meternos en el texto, mi amado hermano. Dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bueno, dice el texto que un ángel del Señor habló a Felipe. Hermanos, ¿dónde está Felipe cuando el Señor le habló? ¿Qué está haciendo Felipe cuando el Señor le habló? A ver, ¿dónde está Felipe? En Samaria. ¿Qué está haciendo Felipe en Samaria? Está predicando el Evangelio. Si usted se recuerda el sermón anterior, Felipe está siendo poderosamente utilizado por el Señor en Samaria y los samaritanos están viniendo a la fe. Felipe está haciendo obras portentosas en Samaria y está predicando el Evangelio y los samaritanos están viniendo a la fe. Sin duda, podríamos decir, Felipe está teniendo un ministerio fructífero en Samaria. Entonces, al leer
esta primera parte que un ángel del Señor le dijo, levántate y ve a otro lugar, uno podría preguntarse humanamente hablando, ¿qué está haciendo Dios? ¿No es cierto? ¿Qué está haciendo Dios? Lo saca de Samaria, donde multitudes están viniendo a la fe, y lo envía a un lugar desierto para predicarle a un hombre solitario. En términos de estrategia ministerial moderna, ¿ya? Veámoslo así, este es un movimiento totalmente infundado e injustificado. ¿Cómo mueves una pieza que está teniendo tal nivel de éxito? ¿Cómo sacas a una evangelista que está ganando almas, que la iglesia está creciendo, y lo llevas a donde un extranjero solitario que viaja en el desierto? Desde una perspectiva estratégica, ministerial, moderna, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero ¿cuál es el problema aquí, mis hermanos? Que Dios no es como nosotros. Dios no piensa como nosotros. Nuestros caminos comúnmente no son los caminos de Dios. Comúnmente Dios actúa de maneras que muchas veces nosotros no entendemos. Se me viene a la mente un libro que alguna vez leí hace muchos años atrás con un título muy sugerente que dice algo como cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y pasa eso muchas veces en nuestras vidas. Tenemos preguntas, situaciones que, a simple vista esto no tenía sentido. Sacar a un varón que está teniendo un ministerio fructífero, la iglesia está creciendo, él está predicando, muchos están viniendo a la fe, y enviarlo donde un hombre solitario en el desierto. Hermanos, y aquí hay algo interesante, Dios no mide el éxito como nosotros lo medimos. Nosotros medimos el éxito mayormente por cantidad, por espectacularidad, por popularidad, por reconocimiento social. Así medimos el éxito. Si somos honestos con nosotros mismos. ¿Cuándo están más bonitos los cultos? ¿Cuando somos unos poquitos o cuando la iglesia casi se desborda de gente? ¿Cuándo nos vamos más contentos? ¡Oye, qué lindo! ¡Oye, qué maravilloso que se escuchaba la adoración! En cambio, el Señor mide el éxito en términos de obediencia a su palabra. Hermanos, aunque eso no tenga nada que ver con reconocimiento o con popularidad, aunque eso signifique pérdida, desprecio o incluso soledad. Hermano amado, Dios tiene mucha más alta estima a una pequeña iglesia desconocida, compuesta por creyentes fieles, piadosos, que están haciendo fielmente la voluntad de Dios, que una mega iglesia muy conocida, compuesta por creyentes cómodos, apáticos, fríos y desobedientes. En este mismo sentido, mi amado hermano, el que sacó a Felipe de las multitudes y lo envió a un solitario hombre en medio del desierto, es el mismo que deja las 99 y va por la oveja perdida. Amados hermanos, nuestro Dios no es solamente el Dios de las grandes multitudes, no es solamente el Dios de los 3.000 o de los 5.000 que se convirtieron en Jerusalén, es también el Dios que se interesa y trabaja en individuos particulares. Es el Dios que conoce a cada una de sus ovejas. El Dios que tiene un conocimiento personal de cada uno de sus hijos. Pablo le escribe a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Y una de las palabras más horrendas que escucharán los falsos convertidos en el día de Cristo
no les conozco. ¿De dónde sois? Apartados de mí. En medio del desierto, en medio de territorio gentil, un escogido del Señor necesitaba salvación y el Señor a través de su siervo fue por él y lo salvó. Gloria a Cristo por este amor incomparable. Creo que comenzando también este texto, creo que también necesita una mención la actitud de Felipe, el diácono. Dice el texto, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Por el camino que el ángel envía a Felipe, mi amado hermano, es un camino desierto, es un camino difícil, es un camino incómodo, inhóspito. El versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue. Se levantó y fue. Hermanos, no me cansaré de decirlo mientras estemos en el libro de Hechos, desde una perspectiva humana, esto es justamente lo que explica el impacto de la iglesia primitiva en el siglo I. Esta es la misma respuesta de los apóstoles cuando el Señor los mandaba una y otra vez a predicar al mismo lugar, independiente del peligro. Dice que iban una y otra vez, se levantaban e iban una y otra vez. Este es el carácter de la primera iglesia, una iglesia obediente, cristianos que reflejan la llenura del Espíritu Santo mediante su obediencia fiel. Felipe se levantó y fue. Felipe no discutió con Dios, Felipe no puso excusas, Felipe no argumentó algo así como, pero Señor, ¿qué estás haciendo si lo estoy pasando tan bien acá? Mi ministerio está tan fructífero, están viniendo las personas, estamos teniendo reuniones maravillosas. Señor, ¿qué estás haciendo? Déjame acá. Mira, Señor, ¿por qué no mandan los apóstoles? Ellos están quizás allá tranquilos en Jerusalén. Mira, Mateo, Bartolomé, que ni lo hemos escuchado de ellos. Mándalo a ellos, Señor. A mí déjame acá, aquí está todo pasando en Samaria. Pero Felipe no discutió con Dios. Felipe no argumentó con Dios. Felipe se levantó y fue. Hermanos, esto es tan distinto a lo que nosotros comúnmente hacemos. Lo hemos dicho en otro momento. Nosotros somos la generación de las excusas. De muchos de nosotros, cuando el Señor nos manda a hacer algo, lamentablemente no se diría que nos levantamos y fuimos. Más bien se diría algo así como, pero se acostó y no fue. Tuvo que hacer cosas más importantes y no fue. Ponga ahí cualquier cosa, pero el resultado en algunos casos, lamentablemente, en muchos de nosotros, es el mismo. Y no fue. Y no lo hizo. Hermano amado, ¿usted se imagina lo que Dios podría hacer con nuestras vidas si fuésemos más obedientes? Esta es una cuestión básica de la fe cristiana. ¿Se imagina lo que Dios podría hacer con nosotros si nosotros fuésemos más obedientes? ¿Usted se imagina si nosotros escapáramos de nuestra pereza endémica, de nuestra indiferencia o de la ley del mínimo esfuerzo y nos levantáramos e hiciéramos la voluntad de Dios? Le pongo solo un ejemplo, el mandamiento de orar. Su mandamiento lo vemos en la palabra del Señor, orar sin cesar, clamar a Dios de día y de noche. ¿Usted se imagina lo que Dios podría hacer en nuestras vidas, en nuestra iglesia, lo que Dios podría hacer en nuestro entorno, en nuestra comuna, en nuestra ciudad, si nosotros nos transformáramos en un ejército de creyentes que irrumpiéramos como tromba en el trono de la gracia en oración? Si este mismo grupo que está presente en el culto del domingo estuviera también presente en la reunión de oración del día jueves, en la reunión de oración del día domingo en la mañana, e inundáramos con nuestro clamor el lugar santísimo, ¿se imagina lo que Dios podría hacer con este ejército de rodillas?
¿se tardaría el Señor en respondernos? Vemos en este pasaje cómo Dios está orquestando todo, cómo Dios está llevando adelante su obra, pero ¿cuál es la responsabilidad de los siervos de Dios? ¿Qué hizo Felipe? Se levantó y fue. Eso fue lo que hizo Felipe, se sometió sin condiciones a la orden del Señor. Si nosotros pusiéramos menos condiciones para servir al Señor, sin duda, mi amado hermano, otra sería la historia. El Señor nos ayude, mis hermanos. El Señor nos ayude. Bien, avancemos con nuestro texto. Dice el versículo 27. Bueno, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces Lucas nos relata que en este entorno geográfico gentil, camino a Gaza, camino desértico, deshabitado, antiguo hogar de los filisteos, en toda esa región estaban antiguamente las ciudades filisteas, enemigo formidable del pueblo de Israel en el pasado. Allí viajaba este carruaje, ¿no es cierto? Saquen la idea de su mente de un carrito con un caballo. Probablemente esto era un carruaje, digamos, muy espectacular, mucha gente. Este etíope no es que iba con el caballo así, no, estaba probablemente en algún lugar leyendo tranquilo, ¿ya? Entonces en este carruaje de vuelta a su tierra tenemos a un alto dignatario etíope luego de haber ido a Jerusalén para adorar. Algunos aspectos contextuales, mis hermanos. En el mundo greco-romano, los etíopes no eran exactamente la nación que hoy día es Etiopía. Estaba cerca, pero no es lo mismo, ¿ya? Sino que los etíopes, en nuestro contexto del siglo I, es un pueblo africano de tez oscura. Justamente eso es lo que significa etíope. Etíope significa algo así como cara quemada por el sol, ¿no es cierto? Hombres de tez oscura. Y esta Etiopía de la que se habla acá en el texto estaba ubicada en una región bien conocida del norte de África llamada Nubia. Justo, si usted tiene un poquito el mapa de África en su mente, justo al sur de Egipto. Al sur de Egipto, ubicado en lo que hoy día es el país de Sudán. Ahí estaba Etiopía. También a Etiopía en la Biblia se le conoce como Cus. ¿Ya? Los cusitas, ¿ya? Se habla bastante de Cus en el Antiguo Testamento. Cus es la Etiopía de este tiempo. Este reino de Nubia o Etiopía había sido gobernado por una sucesión de reinas, cada una de las cuales ostentaba un título de Candace. No era un nombre, un título, así como Faraón, así como César, título. ¿Ya? Candace, las reinas Candace, cuya traducción más cercana es reina madre o mujer real. Dice el comentarista Dennis Johnson: es interesante que, situada mucho más allá de las fronteras más lejanas del Imperio Romano, Etiopía representa los confines de la tierra. ¿Ya? En el mundo conocido, en el mundo romano, Etiopía sigue estando muy lejos aún del límite sureño de Roma, ¿no es cierto? Por lo tanto, Etiopía representa los confines de la tierra. En este contexto, yo sé que románticamente siempre hablamos de Chile, el último lugar del mundo, pero en el contexto bíblico, digamos, hay que entenderlo dentro de su mundo conocido. Etiopía, en este caso, representa un lugar en el fin del mundo. Ahora bien, Lucas nos da varias características de este alto dignatario etíope. Nos dice, ¿no es cierto?, que era un eunuco. Hermano, esto es castrado, ¿ya? Eso es eunuco. Esta mutilación genital era un requisito
para que pudiera servir confiablemente en la corte de las reinas. Lucas nos dice que este etíope era un funcionario real, cuyo trabajo específico era el de administrar los tesoros de la reina. Por tanto, mi amado hermano, se entiende que la posición de este eunuco etíope es bastante elevada en este reino de Etiopía. Vendría siendo algo así como un ministro de finanzas, un ministro de hacienda. En su calidad de eunuco, probablemente es un varón que trabaja muy cerca de la reina, que está a cargo, ¿no es cierto?, dice, del tesoro, ¿no es cierto?, del reino y de otras responsabilidades, ¿no es cierto? Supóngase, bueno, ¿quién va a cuidar de las concubinas? Bueno, ahí está el eunuco, ¿no es cierto? Era un trabajo, ¿no es cierto? Había confianza justamente por su condición de eunuco. Y Lucas nos dice el motivo por el cual viaja hacia el sur. Dice que él viaja hacia el sur por el camino, dice que había venido de Jerusalén para adorar. ¿Qué nos dice esto? Que este etíope eunuco, alto dignatario, funcionario real, era también un hombre religioso. ¿Ya? Era un hombre religioso, era un hombre que estaba buscando respuestas, era un hombre que estaba buscando a Dios. No sabemos en realidad cómo en este caso el judaísmo llega a Etiopía. Hay algunos que hacen una relación, por ejemplo, con la reina de Saba. ¿Ya? La reina de Saba que visita a Salomón es una reina de estos lugares, ¿ya? De estos sectores. Bueno, eso ocurrió unos 1000 años antes del acontecimiento que estamos narrando. Puede ser, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este etíope había hecho un larguísimo viaje a Jerusalén y había ido al templo para adorar. ¿Ya? Este hombre estaba buscando a Dios. Este hombre estaba buscando la verdad. Este hombre tenía preguntas. Entonces, mi amado hermano, ahora bien, los detalles de la descripción de Lucas de este viajero del desierto son importantes. Hermanos, tenemos que acostumbrarnos como estudiantes de la Biblia. En la Escritura no hay nada al azar. Todo tiene un sentido, todo tiene una explicación. ¿Por qué Lucas es tan descriptivo con este etíope? Entonces, este hombre representa, ¿no es cierto?, con toda la descripción que tenemos de él, este hombre representa aquello que, o aquellos que, a pesar de su poder político, económico, de su posición social, y a pesar de su gran interés religioso, estaban marginados y excluidos del pueblo del pacto. Desde una perspectiva étnica y geográfica, este ministro de finanzas del reino etíope, aunque había recorrido una larga distancia para acercarse al santuario de Dios, sin embargo, no podía traspasar la última barrera. ¿Saben por qué? Porque era eunuco, porque era castrado. La ley mosaica excluía a los hombres castrados de la congregación del Señor. Eso usted lo puede encontrar en Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. Su defecto físico simboliza la contaminación espiritual que imposibilita a los hombres a acercarse a Dios por ellos mismos. Eso está en Levítico 21, del 17 al 21. Un autor, un comentarista, comenta lo siguiente: aunque había llevado a cabo aquella peregrinación para adorar, su relación con el pueblo del pacto no podía ser más cercana que la de un incircunciso temeroso de Dios. Eso es lo que podía optar este etíope, nada más que eso. Y tenía vetado el acceso más allá del atrio de los gentiles. ¿Ya? Él había ido a Jerusalén y a lo más que había podido acceder al templo era al atrio de los gentiles. Así que, a pesar de su influyente posición, el etíope había de soportar una doble exclusión: por raza, gentil, extranjero, y por defecto físico. Una doble exclusión de la comunidad pactual de Israel. Lucas
nos cuenta también que este etíope volvía sentado en su carro y venía leyendo la Biblia, ¿ya? Venía leyendo la Biblia. Específicamente venía leyendo al profeta Isaías. Entonces, el etíope leía cuando por mandato del Espíritu Santo Felipe se acerca junto al carro. Es chistoso porque literalmente ahí la idea es que Felipe comienza a correr junto al carro, ¿ya? Comienza a correr al lado de él, ¿ya? Felipe tenía buen estado físico, así que hay que hacer deporte, hermano. Es una aplicación nada que ver. Pero, entonces, en los próximos minutos, Felipe comenzaría una conversación evangelística con este hombre etíope. Recuerde las características de este etíope. Hermano, y aquí hay un detalle que no quisiera pasar por alto. Estuve a punto para hacer más cortito el sermón, pero lo quise dejar. Hay un detalle que no quisiera pasar por alto y que conecta esta historia con el tema general del libro de Hechos. Hermanos, ¿de dónde venía el etíope? De Jerusalén. ¿Había iglesia cristiana en Jerusalén? ¿Sí o no? Claro que sí, allí nació la iglesia. Hemos estado estudiando todas estas semanas la iglesia en Jerusalén, ¿no es cierto? Allí está la iglesia. Y aunque muchos fueron dispersados, podemos suponer que algunos también quedaron. Ya no creo que los varios miles de creyentes hayan sido dispersados. Probablemente algunos hermanos, algunos quedaron allí. Por lo menos sabemos que están allí los apóstoles. Por lo menos sabemos que allí están los líderes de la iglesia. Entonces, podemos preguntar, mi amado hermano, ¿no hubiese sido más fácil que Dios hubiese mandado a Pedro a hablar con el etíope? El etíope estaba ahí, estaba en Jerusalén, estaba en el templo. Y de paso, ¿no es cierto?, dejamos a Felipe con su tremendo ministerio en Samaria. Dios podría haber dicho algo así como: mira, Pedro, llegará un hombre etíope al templo, lo vas a reconocer, yo te voy a dar alguna señal, estará en el patio de los gentiles, este hombre me está buscando, ve y habla con él. Perfectamente podría haber sido así la historia. Pero ¿qué hizo Dios? Otra vez Dios haciendo cosas que se apartan de la sabiduría humana, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Dios? Dios esperó que este hombre saliera de Jerusalén. Es como que si Dios dijera: allí no vas a encontrar las respuestas que estás buscando, sino que será en camino de gentiles. Es importante en el texto porque Lucas menciona al menos 2 ciudades gentiles. Lucas algo está queriendo decir al mencionar y hacer una descripción geográfica. Y si nos metemos un poquito más, estas ciudades eran pasado filisteo, paganismo, gentiles, extranjeros. Entonces, Dios va a decir: no vas a encontrar respuestas en Jerusalén, no vas a encontrar respuestas en el templo, sino que será en camino de gentiles, en el desierto. Allí enviaré a mi siervo para que hable contigo. Allí te mostraré mi gracia, no en Jerusalén, no en el templo. ¿Se acuerdan del sermón de Esteban? ¿Tiene alguna relación el sermón de Esteban con toda esta historia? ¿Se acuerdan que Esteban, en medio del Sanedrín judío, a Esteban diciendo algo como: ustedes le dan mucha importancia al templo, pero en realidad el templo no tiene tanta importancia, ¿ya? Y Esteban diciendo ahí, ya chistaban los dientes de estos judíos diciendo: en realidad Dios, ya lo dijo Salomón, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y allí, ¿no es cierto?, duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Hermanos, ¿acaso no estaba Esteban anticipando lo que ahora está ocurriendo exactamente con Felipe y el etíope? Que la obra de Dios no está limitada a un lugar físico, que la verdadera adoración no tiene que ver con un lugar en específico, en unas estructuras específicas,
sino que el plan de Dios es para todas las naciones y que el mensaje de salvación no se quedaría solamente en Jerusalén, no estaría allí en el templo. Es más, el templo físico en algunos años sería destruido hasta el día de hoy. Entonces, mis hermanos, Dios está queriendo decir algo muy importante al enviar a Felipe al desierto, lejos de Jerusalén, lejos del templo, y allí, a través del Evangelio, salvar a un hombre gentil y eunuco. Sigamos avanzando con nuestro texto, versos 30 y 31. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hermanos, no era para nada común que un hombre tuviese una copia del libro de algún libro de las Escrituras. ¿Dónde se leían las Escrituras comúnmente? En las sinagogas, y allí estaban las Escrituras guardadas, ¿no es cierto? El que el etíope poseyera una copia del libro de Isaías revela su alto poder adquisitivo, su influencia política. ¿Ya? Era un alto mandatario de una nación extranjera, la que fue a Israel. Probablemente él se contactó con altos mandos del Sanedrín y, debido a su alto poder adquisitivo, pudo comprar una copia del rollo del libro de Isaías. Eso no era para nada común. Eso habla de la posición de este varón. Por otro lado, en la antigüedad se solía leer en voz alta. Esto que uno de repente lee y no mueve ni los labios y como uno está leyendo en la mente. No, en la antigüedad se leía en voz alta. Se leía en voz alta. Era una práctica común. Entonces, al comenzar a correr al lado del carruaje, Felipe allí corriendo al lado del carruaje, él pudo escuchar perfectamente lo que estaba leyendo el etíope, o que estaba leyendo, ¿no es cierto? Entonces Felipe le hace una excelente pregunta. Pónganse en la escena, ¿no es cierto? Este hombre leyendo y Felipe le hace una excelente pregunta. Le dice: ¿te consideras una buena persona? No le dijo eso. Le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿No es cierto? ¿Entiendes lo que lees? Hermano, considere por un segundo la pregunta. Muchos evangélicos hoy día preguntarían como de otra manera. Ellos dirían algo así como: ¿sientes algo con lo que lees? Si se dan cuenta, Felipe no apela a las emociones en su pregunta. Felipe apela al intelecto, a la razón, a la capacidad de comprender. Hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje que las personas necesitan comprender, sin caer en un intelectualismo frío y seco y extremo. No obstante, las personas necesitan comprender un mensaje, necesitan razonar. ¿Entiendes lo que lees? ¿Puedes captar el significado de lo que estás leyendo? Esa es la pregunta que le hace Felipe. Y hermanos, esto es crucial para entender el evangelismo. Aquí tenemos un encuentro evangelístico. Este es un encuentro evangelístico en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y la pregunta de Felipe es importante para entender cómo es un encuentro evangelístico. Un encuentro evangelístico no es meramente, aunque no es descartable, lo podemos ocupar, sí, nuestro testimonio. Pero un encuentro evangelístico no es simplemente compartir nuestro testimonio con las personas. Un encuentro evangelístico tiene mucho que ver con nosotros enseñando, explicando, razonando con la persona acerca del mensaje del evangelio, porque queremos que la persona comprenda, entienda. Entonces, el evangelista necesita conocer bien el mensaje porque necesita darlo a conocer a personas que no lo comprenden. Eso nos deja un desafío. Yo no puedo llevar a comprender algo a alguien que ni siquiera yo mismo comprendo.
Por lo tanto, es un desafío para los cristianos conocer bien su mensaje, conocer bien el Evangelio. Otra vez, no estamos diciendo que usted tenga que ser un doctor en teología para predicar el Evangelio, pero sí estamos diciendo que usted debe conocer el mensaje que usted proclama, porque su trabajo es que el inconverso entienda el mensaje. Entonces, según la pregunta de Felipe, las personas para ser salvas necesitan oír y comprender el mensaje. Evidentemente, no necesitan solo comprender el mensaje, ¿no es cierto? Muchos comprenden el mensaje, pero no son salvos. Pero un aspecto básico, si alguien va a creer el Evangelio, si alguien va a ser salvo, necesita comprender el mensaje. No hay salvación sin un entendimiento, al menos, de los aspectos básicos del Evangelio. Entonces, mi amado hermano, el etíope respondió: no estoy entendiendo, no estoy comprendiendo lo que estoy leyendo. Hermano, es interesante ver la humildad del etíope y piense usted en las personas, ¿ya? Nosotros hemos hablado mucho a principios de año del evangelismo, del evangelio, y generalmente, las personas que Dios salva, generalmente, de alguna u otra manera, Dios ya está haciendo algo. Dios ya está preparando sus corazones. Comúnmente, generalmente, son personas que están buscando, son personas que preguntan, son personas que se interesan. Y son personas que de alguna manera ya revelan algún grado de humildad. Aquí hay humildad en este etíope. Mira, no entiendo lo que leo. Y él dice, ¿cómo podría entender si no hubiese alguien que me explique? Él, siendo una persona tan, digamos, con una dignidad política tan alta, él podría haber dado otra respuesta. No, mira, sí, igual estoy entendiendo, pero mira... No, él dice, no entiendo y necesito a alguien que me explique, necesito a alguien que me oriente, que me lleve a comprender. Entonces, mis hermanos, dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare?, contesta el etíope. Y uno dice, ¿qué le dijeron a Felipe? ¿No es cierto? ¿Qué le dijeron a Felipe? Es como, no vino hoy día, pero es como cuando a Alvarito le decían en las casas de Chiloé, sí, mijito, pase, ¿de qué quiere hablar? ¿Qué le dijeron a Alvarito, hermano? Estábamos toda la tarde y parte de la noche en esa casa, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? El etíope dice que le rogó, eso también demuestra humildad, le rogó a Felipe que se sentara a su lado y le explicara. Sin duda, mi amado hermano, Dios había preparado el corazón de este hombre, aunque no entendía lo que leía. Este hombre era un sincero buscador de la verdad. Le rogó a Felipe que le enseñara. Hermano, otra vez, esta es una característica comúnmente de las personas que Dios las está guiando a salvación. Entienden su necesidad, entienden que necesitan. Son personas que probablemente van a tener preguntas, que se interesan, que usted no las tiene que estar obligando, no las tiene que estar acarreando ellos mismos, porque Dios ya está haciendo algo en sus vidas. Entonces Felipe se sienta a su lado y desde la escritura que el etíope no entendía, Felipe comienza a predicar el evangelio. ¿Qué pasaje del libro de Isaías estaba leyendo el etíope? Verso 32 al 34 dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Entonces, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o algún otro? El hombre estaba haciendo preguntas exegéticas, estaba lidiando con el texto.
La porción que leía el etíope era la de Isaías 53, versos 7 y 8. Recordemos que para el etíope no habían capítulos ni versículos. ¿Ya? La inclusión de capítulos y versículos es una cuestión moderna, ¿no es cierto? En esta época son rollos, digamos que no hay división. ¿Ya? Pero para nuestro entendimiento, el etíope leía Isaías capítulo 53, versos 7 y 8. Ahora, esto es increíble, mi amado hermano, que justo el etíope estuviese leyendo un pasaje que habla tan claramente de Cristo, de los sufrimientos del Cordero de Dios. Otra vez, sin duda, Dios está orquestando todas las cosas y envía a su siervo en el momento indicado. Entonces, el etíope hace sus preguntas. Se nota que el hombre está lidiando con el texto. Él sin duda tiene algunas preguntas exegéticas sumamente razonables. ¿De quién está hablando? Probablemente dijo el profeta acerca de este que fue humillado y que no le hicieron justicia. ¿De quién se está hablando? ¿Quién es este cordero? ¿Quién es esta oveja que enmudece mientras le arrebatan su vida? El etíope pregunta, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o de algún otro? Bueno, mis hermanos, los eruditos judíos en esta época debatían, y algunos aún debaten, acerca de si el siervo de Isaías 53 era Israel como nación o algún santo israelita del pasado. Esas son las teorías que tienen los judíos en cuanto a este pasaje de Isaías 53. Sin embargo, Felipe tenía la llave que interpretaba el verdadero significado de las palabras del profeta. ¿Cuál era esa llave? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y comenzando desde ese mismo pasaje, le predicó el Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hermano amado, recuerde que en este punto de la historia no existe todavía el Nuevo Testamento. ¿Cómo predicaban entonces el Evangelio los primeros cristianos? Con el Antiguo Testamento. Con el Antiguo Testamento. Así que Felipe, partiendo de estos versos de Isaías, le predicó el Evangelio. No conocemos los detalles de esta conversación. Hubiera sido súper bueno, ¿no es cierto?, que Lucas hubiese incluido algunos detalles de la conversación. Lucas es más bien escueto, resumido. Lucas solo nos dice que le anunció el Evangelio, pero podríamos hacer algunas especulaciones ahí en cómo se pudo dar esta conversación en base a lo que vemos en el texto. Muy probablemente Felipe utilizó distintos pasajes del libro de Isaías para señalar a Cristo. Muy probablemente Felipe utilizó distintos pasajes, figuras, tipos que apuntaban a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cómo desde el principio, y cómo desde el propio libro de Isaías se ofrecía especial esperanza y aliento a los marginados, asegurando a los extranjeros que el Señor no los excluiría de su pueblo. Mire, voy a especular, pero muy probablemente Felipe utilizó Isaías capítulo 56. Por favor, búsquenlo en su Biblia. Isaías capítulo 56, verso 3. Acompáñeme, por favor. Isaías capítulo 53, verso 3. Dice: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Mire qué
qué tremenda escritura. Yo un día le preguntaré al hermano Felipe si verdaderamente utilizó este texto, pero yo me imagino que sí. Tenía ahí el rollo de Isaías, ¿no es cierto? Hermanos, estas promesas se estaban cumpliendo exactamente en el etíope, que era a la vez extranjero y eunuco. Permítame seguir un poquito con mi tímida especulación, ¿no es cierto? Un poco, ¿cómo pudo haber sido el final de este encuentro evangelístico? En primer lugar, yo puedo imaginar el gozo del etíope. Luego de toda la exposición de Felipe, luego de la explicación de Isaías 53, luego de probablemente la lectura de Isaías 56, luego de que Felipe le diera un recorrido por el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablando de cómo el cordero, la oveja, tipifica a Cristo, luego Felipe ya entrando en el Evangelio en su plenitud, hablando acerca de Cristo, quién fue Cristo, lo que hizo Cristo, la obra de Cristo, explicándole teológicamente hablando, el significado de la muerte y la resurrección de Cristo y cómo ahora, ¿no es cierto?, sus discípulos recibieron el mandato de anunciar este mensaje y de bautizar a los que creyeran. Sabemos que llegó hasta ahí Felipe porque después el eunuco va a hacer otra pregunta, ¿no es cierto? Entonces yo me imagino después de toda esa disertación de Felipe, no sabemos cuántas horas estuvo allí en el carruaje. Y yo me imagino a este etíope, ¿no es cierto?, diciendo con alegría, tal vez mis hermanos con lágrimas en sus ojos, diciendo algo como lo siguiente: entonces no importa que yo sea un extranjero, no importa que yo sea un eunuco, entonces no importa que yo tenga este defecto físico. Entonces allí viene Felipe. No, amigo, no importa. No importa. Porque en Cristo hay salvación para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo nuestro Señor. ¿No es cierto? Tal vez decía Felipe. Yo digo, si Felipe se hubiera aprendido Juan 3:16, sin duda se lo hubiera dicho al etíope: estimado amigo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire, y ahí Juan 3:16 encuentra su sentido correcto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo etíope, eunuco, no importa, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué tremendo, mi amado hermano, tuvo que haber sido el final de esa conversación. ¿Y qué sucedió una vez Felipe compartió el Evangelio? Verso 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermanos, ya yendo al final de nuestro texto, el etíope recibió el Evangelio, creyó en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Por lo tanto, ya no había nada que impidiera que este hombre fuese bautizado, que entrara formalmente a la comunidad de los santos. Entonces descendieron del carro y en un poco de agua en medio del desierto, allí Felipe le bautizó como su nuevo hermano en Cristo. Como buenos bautistas, vamos a decir que ahí había un río con algún metrito de agua, ¿no es cierto? Y le sumergió, ¿ya? Estamos en una iglesia bautista. Cuando predique con los metodistas diría, bueno, había un poquito de agua, sacó y le tiró en la cabecita. No. Creo que es un texto que está mucho más, digamos, en el entendimiento que lo bautizó a la manera bautista, ¿no es cierto? Lo sumergió,
Eso es lo que significa también bautizo, ¿ya? Entonces le bautizó allí a su nuevo hermano, un etíope eunuco. Hermano, la semana pasada fuimos testigos de la falsa conversión de Simón el Mago. En esta oportunidad todo apunta a que este varón fue verdaderamente alcanzado por la gracia del Señor. Un hombre que el Señor ya estaba haciendo una obra, la cual fue completada al llegar a los pies de Cristo. Creer en Él e identificarse con Él por medio del bautismo. ¿Sabe qué? Así ocurre en algunos momentos. A usted el Señor le va a llevar como a poner la guinda de la torta. ¿Ya? Hay personas que ya otros hermanos ya han sembrado. Otros hermanos ya han hecho un trabajo. Y muchas veces a nosotros nos toca, ¿no es cierto?, presentar a Cristo y dar el golpe de gracia para que el Señor le salve. Así ocurrió también con Felipe. Bueno, mis hermanos, ¿cómo termina esta gran historia de Felipe y el etíope? Versos 39 y 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien, ¿qué pasó con el etíope? Lo último que sabemos de él es que siguió con gozo su camino. Por fin sus preguntas habían encontrado respuestas. Por fin su búsqueda incesante había terminado. En el lugar menos pensado y luego de una experiencia tal vez decepcionante en el templo en Jerusalén, allí donde él nunca pensó, se había encontrado con el Rey de los siglos, con Jesucristo, Hijo de Dios, el cual le había salvado y le había hecho una nueva criatura. Hermano, mire, aunque no está en el texto, es imposible no pensar que ahora este cristiano etíope comenzó a compartir el evangelio en Etiopía, en el norte de África. Mire, solo un dato de la historia. Al poco andar, a los pocos años, el cristianismo se hizo muy fuerte en el norte de África. Los primeros 5 siglos de la iglesia cristiana, 5 siglos, fueron muy, pero muy fructíferos en el norte de África. Importantes teólogos y cristianos, padres de la iglesia, fueron originarios del norte de África. ¿Qué tuvo que ver el etíope eunuco? No lo sabemos. Pero sí sabemos que Dios hizo algo tremendo en el norte de África por mucho, mucho tiempo. ¿Y qué pasó con el diácono Felipe, con nuestro gran evangelista? Lucas dice que el Espíritu del Señor le arrebató. Hay discusión entre los exégetas. Todo parece indicar que estamos ante un evento de transportación extraordinaria y sobrenatural, a la antigua usanza de algunos profetas del Antiguo Testamento. No es extraño esta figura, es muy, muy poco frecuente, pero si usted conoce el Antiguo Testamento no es del todo extraña, ¿ya? Pudo haber ocurrido, puede ser también que el lenguaje, digamos, sea un poco más exagerado para decir que Felipe se apartó solamente del lugar, ya no está del todo claro. Me inclino humildemente a pensar que tuvo que ver con un evento extraordinario, porque después dice que Felipe se encontró súbitamente en Azoto, ¿no es cierto? Si usted mira el mapa, una ciudad que queda bastante más, digamos, al norte. Felipe vuelve hacia el norte, pero vuelve por la costa, a las ciudades costeras, ¿ya? Y ¿qué sabemos de Felipe? Siguió predicando en toda esa zona costera, ¿no es cierto?, hasta llegar, y guarde esto por favor, hasta llegar a la ciudad de Cesarea. Cesarea es una ciudad muy, muy importante en la provincia de Judea, donde allí se establece Felipe, y guarden en mente esta ciudad y el ministerio de Felipe, porque unos capítulos más adelante volveremos a Cesarea con otro evento muy, muy importante. Bien, mis hermanos, hasta aquí con nuestro texto. Dentro de las muchas aplicaciones que podría tener este texto, que ya hemos visto algunas en el camino, permítanme muy brevemente compartir un par. Mis hermanos, en primer lugar, amados, una buena enseñanza práctica de esta hermosa historia de Felipe y el etíope
es que no debemos pensar en la obra de Dios, y por favor entiéndanme el punto, solo en términos de números o de multitudes. Muchos cristianos en nuestros días piensan que el éxito de un cristiano se mide en términos de cuántas personas está a cargo en su iglesia, ¿no? Ese es un cristiano exitoso. O cuál o tal ministerio está liderando, o a cuántas personas está predicando. Ya, digamos, un predicador es exitoso cuando tiene un auditorio importante. Otros, entre los cuales me incluyo, tendemos a medir el éxito eclesiástico, el éxito de una iglesia en términos más bien numéricos. Y sin duda es un buen deseo que muchos conozcan a Cristo y que las iglesias se llenen de gente sedienta por la palabra de Dios. Pero mi amado hermano, esta historia nos enseña algo importante. Dios, ¿no es cierto?, no es solamente un Dios que solo salva multitudes. Él se interesa, Él busca y Él salva individuos. Más que los números, nos deben interesar personas. Personas. Debemos buscar personas y compartir el evangelio con ellas, con personas, una a la vez. En esa misma línea, mi amado hermano, dejemos de soñar con liderar multitudes. Interésese por alguien particular en su iglesia y a ese anímele, disipúlele, inviértase en esa persona, involúcrese en esa vida particular. No crea que servir a Dios solo es liderar grupos de personas en la iglesia. Servir a Dios es también buscar, interesarse y servir a personas particulares. A algunos creyentes Dios le dará la oportunidad de ministrar a multitudes y gloria a Dios por eso. Algunos creyentes van a tener esa oportunidad. Pero la mayoría de nosotros podemos servir al Señor interesándonos, buscando y sirviendo a personas, a individuos, ya sea compartiendo el evangelio o ya sea ayudándoles en su conocimiento o en su crecimiento espiritual. ¿Ya? Esta dinámica de dejar las multitudes, Dios obrando, orquestando todo esto y llevándole a un hombre particular, es algo que está allí y que podemos extraer una buena aplicación de cómo también actúa Dios, cómo también obra el Señor. Dios no es solamente el Dios de los 3.000 o de los 5.000 que se convirtieron en Jerusalén, es también el Dios que se interesa por personas. Y por último, en segundo lugar, amada iglesia, cuidado con volver a levantar los muros que Cristo ya derribó. Repito, mi amado hermano, cuidado con volver a levantar los muros que Cristo ya derribó. Cuidado con mirar con desprecio a cierto tipo de personas que se nos acercan como cristianos o que se acercan a la iglesia. La historia de Felipe y el etíope eunuco nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Que el evangelio debe ser predicado a todo tipo de personas y que la gracia del Señor está disponible para salvar a todo hombre, sea cual sea su condición, sea cual sea su situación. No importa quién entre alguna vez por aquellas puertas, bueno, por esas mamparas, ¿no es cierto? Hermano, sea quien sea, no importa su raza, no importa su condición social, no importa su vestimenta. Escuche esto, cuando le recibimos, no importa su pecado. Vamos a recibir, vamos a abrazar, vamos a cobijar, vamos a escuchar, nos vamos a interesar en esa persona y vamos a hacer todo lo posible para guiarle a Cristo, porque es Cristo el que puede transformar a esa persona. Por lo tanto, mi amado hermano, cuidado
Cuidado en nuestro contexto con levantar los muros que Cristo ya derribó. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, amada iglesia. Bendito Dios, buen Padre Celestial, estamos tan agradecidos, Señor, por tu palabra.